Tiroteo en Teotihuacán, veámoslo desde la antropología. El 20 de abril de este año 2026, el mismo día en que se cumplen 27 años de la masacre de Columbine en Estados Unidos, un joven mexicano de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, subió al basamento arqueológico de la Luna en Teotihuacán y abrió fuego contra turistas. Llevaba en la mochila escritos inspirados en los tiradores de Colorado. Llevaba una playera que decía Disconnect and Self-Destroy. Llevaba una imagen generada por ella donde él aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold. Era de Guerrero y quería ser de Colorado. Para entender este caso necesitamos un concepto que la antropología cultural lleva décadas desarrollando. La crisis de la identidad cultural. El antropólogo Stuart Hall, uno de los pensadores más importantes de los estudios culturales del siglo XX, argumentó que la identidad no es algo fijo que traemos al nacer. No, es algo que se construye, que se negocia constantemente entre el individuo y su entorno cultural. Necesitamos referentes, o sea, como historia, territorio, lengua, narrativa colectiva, pertenencia a un grupo que nos diga quiénes somos y de dónde venimos. Cuando esos referentes faltan, cuando el individuo no tiene acceso a una identidad cultural robusta y arraigada, se produce lo que este señor Hall llama desplazamiento identitario. El sujeto busca pertenencia en cualquier comunidad que le ofrezca una narrativa coherente sobre sí mismo, aunque esa narrativa sea destructiva, aunque venga de otro contexto, aunque no tenga nada que ver con su propia historia. Ahora pensemos en Julio César Jasso, originario de Tlapa, Guerrero, una región con una de las riquezas culturales más extraordinarias de México. Tierra de pueblos Nasabi, Mepá, Nahuas, etc. Una región con siglos de historia. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. Con cosmogonías propias, con formas de organización comunitaria que han sobrevivido invasiones y colonizaciones. ¿Tenía Julio César acceso real a esa riqueza? ¿Le enseñaron en la escuela que era heredero de esa complejidad cultural? ¿O le enseñaron que era de un lugar pobre, atrasado, sin nada relevante que ofrecer? Son preguntas que me hago. Y en internet encontró seguramente una comunidad que sí le ofrecía una narrativa, una identidad, un ritual de pertenencia, una estética incluso. Una fecha sagrada, el 20 de abril, un panteón de héroes propios, Harris y Klebold, una ideología articulada, el nihilismo violento de la True Crime Community. Ojo, no estoy justificando el crimen, por supuesto que no. Estoy tratando de entender a dónde lleva esto desde el punto de vista antropológico. Estoy explicando el vacío que tal vez lo hizo posible. Aquí entra el segundo eje de este análisis, y aquí sí quiero hablar con toda claridad que el tema merece. Los medios masivos de comunicación y hoy fundamentalmente las plataformas digitales no son neutrales. No son ventanas al mundo, son máquinas de producción y circulación de sentido. Y el sentido que producen con más eficacia es el sentido de las culturas con más capital mediático, que el mundo contemporáneo significa predominantemente la cultura anglosajón estadounidense. El teórico cultural Arnuk Appadurai acuñó el concepto de mediásfera global, o sea, el espacio de circulación de imágenes, narrativas e identidades que los medios masivos crean en escala planetaria. Él argumenta, y esto es bastante importante, que esa mediásfera no distribuye culturas de manera equitativa, amplifica las culturas de los centros de poder y silencia o marginaliza las culturas periféricas. ¿Qué consume un joven solitario en Tlapa, Guerrero, o en la Gustavo Madero, en la Ciudad de México, cuando se conecta a Internet? Consume la cultura que el algoritmo le ofrece, y el algoritmo no le ofrece las cosmogonías de los pueblos, de su tierra, no le ofrece la filosofía nahua, no le ofrece la historia de resistencia indígena de Guerrero, le ofrece tal vez lo que genera más engagement, el horror, la espectacularidad, la violencia magnificada, la true crime community tal vez. Es una subcultura digital global que glorifica a quienes quitan vidas en masa, cuyo origen se remonta a foros de internautas surgidos precisamente tras producirse lo que pasó en Columbine. Esa subcultura existe en todo el mundo, con al menos 15 ataques vinculados a ella entre enero del 2024 y septiembre del 2025 en Estados Unidos, y casos, por ejemplo, en Argentina, en Italia y ahora México. El fenómeno copycat no es una rareza individual, es un síntoma sistemático de lo que ocurre cuando la cultura local no puede competir en términos de presencia mediática con la espectacularidad violenta que circula globalmente. Neil Postman, en su crítica clásica a los medios de comunicación, advirtió que el problema no es solo el contenido que circula, sino la forma en que ese contenido produce nuevas formas de ser en el mundo.
Los medios no solo informan, moldean subjetividades, y esto lo vemos bastante claro, y por eso me animo a hacer este video por el discurso que dio este chico en el basamento arqueológico. Incluso citó alguna película. Crean tipos de personas, y la TCC ha creado un tipo muy específico de personas, el joven solitario que encuentra en la glorificación de la masacre un sustituto de identidad. Y aquí necesito que pensemos en algo con toda seriedad que pues el caso merece. Tlapa de Comonfort, Guerrero, la tierra de Julio César Jasso, es parte de la región conocida como la Montaña de Guerrero. Es una de las regiones con mayor diversidad étnica y lingüística de México, una chulada, que tienen tradiciones filosóficas, narrativas, rituales y cosmogonías de una complejidad, créanme, extraordinaria. Y se los digo como antropóloga. Es la tierra de la pintura en papel amate, de las ceremonias de petición de lluvia, de formas de conocimiento ecológico que llevan milenios en desarrollo y en lucha. El antropólogo e historiador mexicano Guillermo Bonfil Batalla, que es uno de los más grandes en México, llamó a todo ese conjunto de culturas y saberes del México el México profundo. La civilización mesoamericana que sobrevive bajo la superficie del México oficial, del México que los medios muestran, del México que la escuela enseña. Bonfil Batalla argumentó en sus libros más importantes que se han escrito sobre México que el proyecto de nación mexicana ha operado históricamente negando ese México profundo, y aquí están las consecuencias. Imponiendo el modelo del México imaginario, europeizado, modernizado, agringado, orientado hacia afuera, sobre la riqueza real del México que existe en sus comunidades, en sus lenguas, en sus formas diferentes de vivir y de vida. ¿Qué aprendió entonces? Podemos intuir José Luis César Jasso sobre su propia tierra en la escuela, en su sociedad, en su familia. Pues probablemente muy poco. El sistema educativo mexicano sigue siendo profundamente deficiente en transmitir la riqueza cultural de cada región a sus propios habitantes. Y así un joven como muchas y muchos de Tlapa llega a la Ciudad de México sin saber quién es, sin una narrativa que lo ubique, sin una comunidad que le dé sentido y que lo sostenga. Y el Internet le ofreció una. ¿Qué debía hacer el Estado mexicano para atacar la raíz estructural de ese fenómeno? No solamente ahora poner la Guardia Nacional en los basamentos arqueológicos, no solamente eso es ya después del niño ahogado. La respuesta que la antropología ofrece, paradójicamente, en este hecho del Instituto de Antropología, políticas culturales de arraigo identitario, y no de decoración folclórica con eventos de fin de año, sino como proyectos serios, financiados, evaluados a largo plazo. La antropología, la cultura mexicana, no solamente es el folclore, es la identidad, es la construcción, es el sustento de identidad. Para prevenir estos y muchas otras situaciones sirve la antropología. ¿Qué significa eso en concreto? Bueno, pues primero, programas de educación cultural contextualizada en un niño en Tlapa que aprenda la historia, la filosofía, la lengua y las formas de conocimiento de los pueblos de su región, no como curiosidad antropológica, mira qué curiositos son, sino como parte central de su formación, de su ser, de su entorno, de su identidad, que sepa que es heredero de una civilización con miles de años de historia compleja, que tenga referentes propios, héroes propios, narrativas propias. No, tampoco decir que nos vamos a cerrar a los medios masivos de comunicación. Claro que no, también es cultura, pero también debe ir nuestra identidad por delante. Segundo, revitalización de las lenguas indígenas como vehículo de identidad, no solo de comunicación. Las investigaciones de lingüística y antropológica de Michael Silverstein y otros han demostrado que la lengua no es solo un código, es el vehículo de una cosmogonía completa de lo que entendemos por nuestro mundo que nos rodea, de una forma de estar en el mundo. Cuando se pierde la lengua, se pierde mucho más que palabras. Tercero, una inversión en medios culturales locales y regionales. Si el problema es que la mediásfera global aplasta la producción cultural local, la respuesta es construir contrapeso, radios comunitarias, plataformas digitales en lenguas indígenas, producción audiovisual que muestre la riqueza cultural de cada región con la misma calidad técnica que los contenidos globales y un grandísimo etcétera. También poner programas de intervención con jóvenes en situación de vulnerabilidad cultural, los que han migrado de sus comunidades a las ciudades, los que vienen en espacios de entremundos que el antropólogo Víctor Turner llamó liminalidad, sin pertenecer del todo a la comunidad de origen ni a la ciudad. Esos jóvenes son los más vulnerables a la captura de subculturas de odio, como pues podemos presumir de este caso. El Estado mexicano tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene universidades interculturales, tiene investigadores de primer nivel en ciencias sociales y demás. Hay recurso humano, pero bueno, en este gobierno no nos olvidemos que se quitó aún más el presupuesto y que muchas y muchos antropólogos nos quedamos sin trabajo habiendo este tipo de trabajos, de situaciones en donde la antropología no solo folcloriza, sino ayuda a la reconstrucción del tejido social.
Tiene todas las herramientas intelectuales necesarias para diseñar estas políticas. Lo que ha faltado es la decisión política de invertir realmente en cultura, como política de seguridad, porque eso es exactamente lo que es, política de seguridad, la cultura, a ver si se va entendiendo, pero en vez de eso tenemos a gente en los puestos de cultura como a Sergio Mayer, que salieron de Telerisa. No, eso no es cultura, eso es un show barato. Cultura es las y los especialistas en los temas, en este caso, las y los antropólogos. Julio César Jasso Ramírez, tal vez, no quitó la vida porque era de guerrero. Quitó porque nadie le dijo con la suficiente fuerza que ser de guerrero significaba algo y significaba todo y significaba un mundo maravilloso del cual era él parte. Que había una herencia esperándolo, una historia que era suya, una comunidad de sentido que lo podía sostener. Y en ese vacío, el true crime le ofreció una identidad, una fecha sagrada, un ritual de pertenencia, un sentido, aunque ese sentido fuera de la destrucción. Esto no se resuelve solo con cámaras en las pirámides. Y bueno, no son pirámides, son basamentos, ¿por qué no terminar en punta? No se resuelve con más vigilancia. No. Hay que reestructurar el tejido social. No se resuelve solo con más Guardia Nacional. Se resuelve, y esto lo dice la antropología, no la retórica. Cuando el Estado entiende que la cultura no es un lujo decorativo, la cultura es el suelo donde crece o se marchita la identidad de las personas, de los jóvenes. Y cuando ese suelo está árido, cuando nadie lo cuida, cuando los medios globales ofrecen fertilizantes tóxicos, mientras el Estado mira para otro lado, teniendo el Instituto de Antropología e Historia y teniendo a los investigadores que muchos de ellos se encierran en sus cubículos, y que esto que digo no les va a caer muy bien a esos grandes investigadores que pues siguen cobrando y que no ponen en práctica sus grandes investigaciones. Los que caen ahí no caen solos, caen en lo que encuentran en el internet, en las redes sociales. Y por supuesto que descanse en paz la turista canadiense, y que este análisis sirva para que el Estado, si es que alguien por ahí lo oye, entienda que debe una respuesta urgente, no a la prensa, sino a los millones de jóvenes que hoy mismo están buscando en internet quiénes son. Saludos. Y aquí las fuentes. Y como TikTok se está volviendo muy delicadito, tanto que ya me banearon el canal y me lo desmonetizaron, los veo por allá en el TikTok rojo, SofiMax9730, y en el Caralibro, Sofía Máximo Navarro. Allí estaré subiendo el contenido mucho más completo y muchísimo más emperrador, porque aquí andamos muy delicados. Saludos por allá, ya nos vemos.